Bueno, los principales organizadores de esta red que era instruida, era organizada por el Departamento de Estado, era la llamada USAID, que es la organización que los Estados Unidos supuestamente tiene para la ayuda internacional al desarrollo. La USAID, como le decimos en español, es parte integrante de todo el entramado de los programas subversivos contra Cuba. ¿Cómo entender entonces, Taladrí, este programa dentro de toda la estrategia norteamericana de subversión hacia Cuba? ¿Qué particularidades le encuentra a este tipo de programa? A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible porque esto daría para una hora, un seminario, una conferencia. Lo que acaba de explicar Iroel, en resumen, es mandarle a la gente a su celular mensajes tipo Twitter, bien sencillo, bien empobrecedores de la realidad, bien esto, para que la gente, cuando lea los mensajes, lo de la segunda fase, se moleste, se subleve, salga a la calle y tumba un gobierno. Pero engancharte con noticias de la farándula, del fútbol, etcétera, sí, para después entonces decirte, sale a la calle, protesta, etcétera, etcétera. Después, mandarte los mensajes duros y que esos mensajes provoquen que haya tanto descontento a través de lo que la gente lee en los móviles, en los celulares, que salga a la calle y tumba un gobierno que no es del agrado de Estados Unidos y que Estados Unidos quiere tumbar. O sea, es lo mismo el gobierno de los Estados Unidos, el imperio, derrocando gobiernos legítimamente constituidos. ¿Qué ha cambiado? Bien, primero, atacar militarmente un país, ocuparlo, administrarlo, invadirlo y ocuparlo, después administrarlo, repito, tocó fondo. El proyecto del nuevo siglo americano que los 8 años del buchismo ejecutaron, Afganistán, Irán, tocó fondo por varias razones. Una, porque la realidad es más compleja que lo que ellos pueden imaginar antes de ocupar y administrar un país. Dos, porque la economía de Estados Unidos también estuvo a punto de tocar fondo y todo eso requiere un respaldo económico. Hubo que replantearse hacer lo mismo, o sea, derrocar gobiernos legítimos como han hecho toda la historia desde que se constituyeron como imperio los Estados Unidos. No es un término oficial, pero es un término real, vamos a decirlo así. Es derrocar gobierno, pero con estas limitaciones que tienen. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a usar otros medios, otros métodos, el mismo dinero, lo desviamos a otros lados y derrocamos gobierno. Y no le ha salido del todo mal. Han usado esto en Libia, han usado esto en Túnez, han usado esto en Egipto, han usado esto en Siria, han usado esto en Moldova, han usado esto en Ucrania, lo han usado. Lo que pasa es que ahí hay un esquematismo, pensar de que todo el planeta es una masa uniforme de gente en las mismas condiciones, que tú le mandas un mensajito a un celular y la gente se subleva contra un gobierno. Es parte de la cosa imperial de que todos los demás son súbditos y yo soy el imperio. Esa mentalidad a veces funciona a la hora de tomar estas decisiones. ¿Qué han hecho entonces? Bien, primero desviaron el dinero del gobierno y parte del dinero que iba al Pentágono, porque quiero decir que al ejército, o sea, al Pentágono, vamos a hablar con propiedad, le han recortado fondos. Le han recortado fondos de gastos excesivamente innecesarios que no alteran para nada que Estados Unidos siga siendo el único imperio en la historia que ha tenido 7 flotas, que tenga no sé cuántas veces la capacidad de destruir el planeta y que supere ampliamente a sus más cercanos competidores, como ellos le llaman, Rusia y China, por mucho en términos militares. Esos recortes son necesarios por razones de equilibrio de presupuesto, de economía interna de Estados Unidos, pero no afectan la capacidad militar de los Estados Unidos. Pero entonces desvían dinero y se lo asignan ¿a quién? La AID, eso se llamaba originalmente Agencia Internacional de Desarrollo. Y funcionó. Y para que se tenga una idea, fue la que organizó el plan de atentado Fidel en el viaje a Chile, la AID, entonces se llamaba AID, y desde la AID en Bolivia se organizó el famoso plan de atentado a Chile del fusil dentro de la cámara, para que se vea que desde aquella época. Dan Mitrione, el famoso que estuvo en Brasil, también venía como AID. Después llegó los años de Reagan y se decidió que muchas cosas que hacía la CIA, la comunidad de inteligencia, se podían ya empezar a hacer, dado el estado de guerra inminente que ellos se consideraban que estaban en los años 80 principios, de manera abierta. Y muchas de las cosas que hacía antes la CIA a través de todas estas cosas, las empezaron a hacer la AID abiertamente ya. Ya no era encubierto, no había que ir allá, sino que lo empezaron a hacer abiertamente. Y le cambiaron utilizaron dos grandes brazos, la NET como una expresión privada y la USAID como una expresión pública, ¿no? Pero para que la gente, para que los no expertos no se pierdan el nombre, National Endowment for Democracy, y a la ID le agregaron USAID, Agencia de Estados Unidos.
Es dinero del gobierno de Estados Unidos que va a agencias y esas agencias subcontratan compañías privadas, fundaciones, etcétera, para que ejecuten la decisión del gobierno de Estados Unidos. En resumen, es el gobierno de Estados Unidos decidiendo a qué gobierno yo quiero derrocar y a través de este complejo mecanismo, con dinero del gobierno de Estados Unidos, ejecutándolo toda esta gente. Es eso de lo que se trata. No se trata de otra cosa. Ahora, ¿quiénes ejecutan todo esto? Bueno, pueden ser especialistas técnicos, pueden ser especialistas en desinformación, pueden ser gente que trabajaba en la comunidad de inteligencia y va a ganar más dinero a las empresas privadas que a la vez son subcontratadas por la comunidad de inteligencia. Ojo con eso. Y bastante dinero porque ha ido creciendo ese monto para la subversión. En la cosa de Snowden, en todo el escándalo de Snowden y lo que se ha revelado, la mayoría del presupuesto estaba en compañías privadas, pero el que trabajaba en una compañía privada de esa tenía que ser procesado, analizado como si fuera un oficial de la NSA o de la CIA. Tenía los mismos requerimientos de seguridad, la misma vigilancia, tenía todo, pero era una compañía privada. Gana más dinero, está en el sector privado, entre comillas, el Estado se quita el gasto porque lo que hace la CIA es contratar esa empresa. O el gobierno, el Departamento de Estado, sacar a licitación y una empresa privada lo ejecuta. De eso es lo que se trata. No se trata de que se haya renunciado a derrocar un gobierno legítimamente constituido. No se trata. Todo esto es ilegal. Mira, esto es ilegal porque viola la ley internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas, viola no sé cuántos acuerdos del respeto a la soberanía de los estados, viola acuerdos de telecomunicaciones, que después acá nuestro querido profesor lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero además viola leyes de Estados Unidos que prohíben el involucramiento de funcionarios en actividades para derrocar un gobierno y mucho menos ilegítima. En Estados Unidos se considera ilegítima que no cuenten con uno. Ojo con eso. Si cuentan con la gente, yo estoy casi seguro que todo el mundo iba a dar el visto bueno. Si lo hubieran llevado al Congreso, sí, hubiera sido otra la discusión. ¿Qué pasó con la tortura? ¿Qué pasó con el ahogamiento en agua, el sistema de meter la cabeza de la gente en agua? ¿Qué pasó? Que se lo habían dicho a todo el mundo. ¿Qué pasó con la NSA? Que se lo habían dicho a todo el mundo en el Congreso. Se lo dicen. Entonces ponen 2 o 3 sugerencias. Cuidado que no aparezca el gobierno americano. Cuidado que el dinero no se pueda rastrear. Cuidado que no aparezca nadie que esté bajo contrato del gobierno americano. Esas son cosas que ellos cuidan. Esas son recomendaciones. Pero cuidado, que le hubieran dado visto bueno. No olviden que hay cortes secretas, que son las que aprueban lo que hace la NSA. Si la corte es secreta, tú no tienes acceso ni a lo que se presenta, ni a lo que se discute, ni a lo que se aprueba en un tribunal secreto. Y se puede llevar a esos tribunales secretos muchas cosas. Ahora, viendo este caso, Taladeri, papel de la USAID, ¿qué ha pasado con los dineros que Estados Unidos sigue destinando para la subversión en Cuba? ¿Se han incrementado? ¿Han disminuido? La etapa de Barack Obama ha sido menor en este asunto de la subversión. ¿Cómo está? ¿Cómo se inscribe esto dentro de todo ese programa? A ver, vamos a tratar de entender la diferencia. En los años de Bush se estaba desarrollando todo esto, pero lo que primaba no era esto. Lo que primaba era que Bush llamaba a un general, jefe de los marines que invadieron Irak, a su oficina y en un tono festivo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Quieres Irán o quieres Cuba? Ese tipo de desparpajo político, ético, moral, imperial, era lo que primaba. Así, eso fue real. ¿Qué es lo que quieres a Cuba? Que provocó la famosa reflexión de Fidel, nunca tendrán a Cuba. Así se habla. En esta administración, por todas las razones estas que te expliqué, que tienen que ver con la economía americana, tienen que ver con el agotamiento del capital humano, el potencial humano del ejército, no pueden reclutar más gente, no pueden pasarlos 4 veces por un país ocupado, toda una serie de causas, están repensando y entonces han puesto el peso y el dinero en esto. Cuba es pionero en esto, en todo esto. Cuba es pionero, porque desde los años Reagan, cuando se inventó la NET y todos aquellos mecanismos de la NET, empezó lo mismo. A darle dinero a la NET y la National Endowment for Democracy le daba dinero a la Fundación Nacional Cubano-Americana, que en aquella época era una especie de monopolio de la politiquería miamense. Ahí estaba así, ahí se concentraba todo. Lo que pasa es, fíjate hasta dónde esto puede llegar a ser ilegal. Después la Fundación Nacional y todas las demás le dan dinero a grupúsculos en Cuba y sobre todo, porque la mayor parte del dinero no llega a Cuba, eventos en Eslovaquia, eventos en el Polo Sur, eso lleva pasaje de avión en primera, hotel de 5 estrellas, un evento en un hotel, lleva los gastos de alimentos, lleva dietas que se pueden aumentar o recortar, eso lleva toda una serie de gastos, lleva oficinas en Miami, donde hay fax, secretaria, carro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo lleva. Entonces,
Cuba fue pionera en esto y sí, le empecé. No sé si tú quieres que precisemos algunos datos ahora de todo esto. Yo creo que sería bueno porque vamos a hay elementos que pueden dar una visión de qué es lo que estamos hablando y de cómo se ha ido redireccionando esos programas de subversión hacia las nuevas tecnologías en su... Bien, a Cuba le empezó esto con Radio y TV Martí, en la época en que no existía Internet todavía, que Internet no era lo que es hoy. Surgió Internet, todas estas nuevas tecnologías y se desvió hacia el dinero. Pero el dinero está, y han sido decenas de millones de dólares, varias decenas, repito, lo que se ha empleado en esto. Se habla de más de 205 millones entre el año 1996 y el año 2012. En total. Yo quiero aclarar algo. Esto no incluye todo el dinero de la comunidad de inteligencia, cuyo presupuesto no es público, es secreto, que se usa para esto. Y la comunidad de inteligencia lo mismo da la técnica, que entrena a la gente, que da los contactos, que mueve gente, que da pasaportes si hace falta, etcétera. Todo eso sale de ahí y eso cuesta dinero también. Y ese dinero no está incluido en esto. Ahora, vamos a ver entonces, principales socios de la USAID. Vamos a ver si Yaima me ayuda ahí con la pantalla. Yaima, a ver, ahí está, miren. El dinero, la USAID es el gobierno de Estados Unidos. Y entonces le da a la New American Foundation 4,3 millones de dólares, ¿verdad? Ahí está. Desde septiembre de 2012 hasta el 2015. Y esa New American Foundation después elige quiénes son los ejecutores, tanto fuera como dentro de Cuba, de sus proyectos. Fundación Panamericana para el Desarrollo, 3,9 millones de dólares, desde 2011 hasta 2014. Ahora, oigan estos nombres: International Relief and Development. Esto es desarrollo, ayuda internacional. No se dice para qué es la ayuda ni para qué es el relief, como se dice en inglés. Miren la cantidad de dinero, 3,5 millones en estos 3 años. Seguimos. Ahora, Fundación para los Derechos Humanos. Esto se creó dentro de la Fundación Nacional Cubanoamericana. El núcleo terrorista fuerte ahora está en el Consejo por la Libertad de Cuba, pero ahí se quedó la gente que está cercana a la política de esta administración, de la administración Obama. Son los que están ahí ahora y los que representan esa política. Y ellos, miren la cantidad de dinero que reciben. Ahora, y el otro, Grupo de Apoyo a la Democracia. Yo quiero chequear una cosa, efectivamente. El contacto que da el gobierno, la USAID, de este Grupo de Apoyo a la Democracia, es un hombre que se llama Frank Hernández Trujillo. Yo le dejo de tarea a todos los que tienen acceso a Internet, que son millones de cubanos, que busquen, no sé si en el curré está, quién es Frank Hernández Trujillo, porque eso es CIA más CIA, no tengan la menor duda. Es el contacto, aquí está, lo estoy leyendo aquí, que da el documento de la USAID de a quién tiene que contactar en el Grupo de Apoyo a la Democracia. Y, por supuesto, los dos institutos de los dos partidos. Cada partido tiene un instituto, Republicano Internacional y Demócrata Internacional, que hacen eso, canalizan. Todo esto es dinero gobierno, sumen todo esto es dinero gobierno de Estados Unidos que va a los ejecutores. Todo ese dinero se gasta en este tipo de operaciones. Se está hablando de más de 20 millones todos los años. El Congreso puso un tope. Antes se ponía un tope hasta cuánto se podía gastar. Ahora el Congreso dice que hay que gastar no menos de 20 millones de dólares en la subversión contra Cuba. Pero esa subversión se está redirigiendo, Taladrí, hacia este uso de las nuevas tecnologías y hacia sectores específicos de la sociedad cubana. Claro que sí. Las nuevas tecnologías, ellos parten de la creencia errónea que es como el cuco para el gobierno cubano, y que el gobierno cubano le tiene miedo, y que el gobierno cubano las bloquea, y que el gobierno cubano no las quiere. Y entonces, ahí está el ejemplo de esto. Ellos pensaban que con esos mensajes iba a pasar aquí lo mismo, que puede o no, en mayor o menor medida, porque yo tampoco creo que eso sea absoluto en todas partes del mundo. Yo pienso que las cosas dependen más de factores económicos, sociales y políticos de cada país e histórico que de los mensajes de texto que puedan llegar por un celular. No obstante, no se puede subestimar, por eso lo están haciendo. Lo dirigen a los jóvenes, lo dirigen a sectores específicos y entonces este dinero lo distribuyen por sectores. Tantos millones para el tema del racismo en Cuba, tantos millones para el tema de los sindicatos, tantos millones para los jóvenes empresarios, tantos millones para esto, etcétera. Pero no es para desarrollar gente ni para resolver un problema, es para que toda esa gente se trate de sublevar contra el gobierno cubano por la razón que sea. Ese es el objetivo real. Y los mensajes de texto, si hubieran llegado a la segunda fase, lo que hubieran puesto no es información objetiva, porque ahí nunca tú hubieras encontrado un mensaje de texto hablando de las campañas políticas en Estados Unidos, cuánto cuestan, ni de la situación de los negros en Estados Unidos, ni de los muertos en Afganistán e Irak por soldados americanos. Ahora, tú dices, Taladrí, si hubiera llegado a la segunda fase, porque estamos hablando de un proyecto que abortó, un proyecto que no llegó a su fase final. Pero no hay otros proyectos de Estados Unidos en vigencia. Este proyecto que provoca el escándalo de hoy en todo el mundo, Sunsuneo. ¿Cómo es? Sunsuneo se dice, Sunsuneo. Este proyecto se acabó. Esto se ha revelado un escándalo, pero ya no existe, el proyecto abortó. ¿Qué hizo el gobierno americano? Bueno, pues el gobierno americano tiene ahora como 3 proyectos nuevos.
piramideando, se llama uno. Piramideo, ¿no? Es que a mí me da gracia, porque creo que es una pirámide con un camello por abajo, ¿no? Así, ahí está, míralo ahí. O sea, Cuba es Egipto. Aquí estuvo el Sadat gobernando y va a pasar lo mismo con Mubarak. Y es el esquema, trasladar esquemáticamente realidades distintas partiendo del desconocimiento. ¿Quién está detrás de Piramideo? Bueno, Piramideo ya es oficialmente, es lo mismo que Sun Sun, lo que ahora el gobierno de Estados Unidos, la Junta de Gobernadores esta que monopoliza todas las comunicaciones, lo tiene oficialmente en su presupuesto y ya no hay duda, ya no hay nada que esconder, ya no quiere un paraíso fiscal, ya no hay que irse a Barcelona, ni a Irlanda, ni a Costa Rica, no, es del gobierno de Estados Unidos, lo hace el gobierno de Estados Unidos. Y la pregunta muy buena es, ¿y para qué lo hace? Para que los cubanos se enteren de noticias. Hay que ver qué noticias ellos quieren que los cubanos sepan y cuáles no, y por qué unas sí y otras no. Si es libertad de información, es irrestricta, es que le entre todo a los cubanos, ¿verdad? Pero bueno, ¿y por qué entonces esa selectividad? Porque tiene un objetivo político. Y la administran los mismos que administran Radio y Televisión Martí, las llamadas Radio y Televisión Martí. Fíjate, TV Martí tiene serios problemas técnicos. Bueno, no lo ve nadie, pero además de eso, ellos tienen problemas. Yo voy a ver qué van a hacer ellos con el presupuesto del año que viene y sus famosos globos y todas esas cosas. Y los escándalos que ha habido ahí son grandes. A mí no me extraña que se esté pasando dinero, porque Radio y TV Martí tienen aproximadamente cerca de 25 millones, más o menos. Por ahí anda el presupuesto entre los dos. Anual. Que se esté pasando dinero, hay que ver. Eso provocaría escándalos de mala administración, pero lo que nunca se investiga en Estados Unidos es si es legal, legítimo, moral, y no viola nada el objetivo final de todo esto, que es derrocar un gobierno. Pero además de Piramideo, como decías, hay otros proyectos incluso. Hay más, hay uno que creo que se llama Conmoción. Es que yo los títulos estos, Conmotion, es en inglés, ¿no? Se dice en inglés. Bueno, pretende crear una conmoción, se llama Conmoción, es parecido, es usar las nuevas tecnologías. Mira, aquí hasta hay un tema legal que cualquiera que nos esté oyendo fuera de Cuba diga si es verdad o no. Usted, una compañía telefónica, tiene el monopolio o 1% o una parte del mercado de un país, de los celulares, de los textos, del internet, ¿verdad? Díganle a esa compañía que usted le va a entrar por fuera y le va a empezar a meter mensajes en los teléfonos y ella no cobra nada. ¿Qué usted cree que pasaría, doctor? ¿No cree que pasaría algo grande? Evidentemente. Estamos hablando en términos de economía de mercado, de capitalismo y de empresas comerciales. Eso también viola todo, para no hablar ya de todas las otras cosas que hemos dicho. En resumen, se acabó Sun Sun y crearon uno nuevo, se quitaron la hojita de parra, lo paga ya directamente, oficialmente el gobierno de Estados Unidos, directamente es de él, lo ejecuta él, ya no hay duda, y lo bueno es preguntarle, ¿para qué es esto?